Bien, entonces vamos a empezar el tema y pues vamos a ver básicamente una panorámica de los síntomas y signos oncológicos. Es muy difícil que podamos ver y en realidad no es tampoco el objetivo que ustedes puedan conocer todos los síntomas, todas las manifestaciones oncológicas y todos los cánceres. Eso no va a pasar. Entonces, la idea es hacer una panorámica básicamente general de esto. Pues hay que partir diciendo, según la OMS, son datos de la OMS, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y cerca del 70% de las muertes por cáncer se van a registrar en países de ingresos medios y bajos. No siempre creía que el cáncer era patología de los países desarrollados, no es así. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben a las 5 principales factores de riesgo, conductuales y dietéticos. Es decir, si bien el cáncer tiene una etiología genética multifactorial, las conductas de riesgo, la dieta o el estilo de vida mal llevado puede generar un riesgo importante en el desarrollo de neoplasias. Entre estos factores están un índice de masa corporal elevado, una ingesta reducida de frutas y verduras, una falta de actividad física, un consumo de tabaco y un consumo de alcohol. Estas conductas son de riesgo para el desarrollo de neoplasia. También se ha visto que un grupo importante de pacientes con cáncer son secundarios a infecciones oncogénicas, ya son virus que desencadenan lesiones tumorales. Entre ellas está el virus de la hepatitis, el hepatitis A, C principalmente, y el B, o el virus del papiloma humano, que van a ocasionar el 25% de los cánceres en este país, en estos países, de esos medios y bajos. Y lo importante de este grupo de infecciones oncogénicas es que muchos de ellos se pueden prevenir. Bien, ¿cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes en el mundo? Los que causan mayor número de fallecimientos y los más frecuentes está en primer lugar el pulmonar. A nivel mundial, 1,69 millones de defunciones. En segundo lugar está el hepático con 788.000 defunciones. El colorectal, 774.000 defunciones. El gástrico, 754.000 defunciones. Y el mamario, 571.000 defunciones. Entonces, esa es la lista de importancia de los cánceres. Quizás el de pulmón es el que más defunciones causa porque es muchas veces el más tardío en diagnosticar y obviamente en frecuencia le sigue el hepático. Bien, de esto mucho se ha hablado, cuáles son las causas del cáncer, por qué se producen, qué ha pasado. Básicamente lo que ocurre en el cáncer es una transformación de las células normales que se transforman en células tumorales, es decir, en unas células que tienen una capacidad de reproducirse ya de manera ilimitada, de reproducirse, de regenerarse, de reproducirse más que todo, de dividirse, y en esta división generan alteraciones celulares que se van a ir preservando a lo largo de sus series y que este crecimiento anormal de células pues es el que da los síntomas, ya con todas las alteraciones fisiológicas secundarias que produce. Este crecimiento, esta transformación es un proceso que no ocurre de un día para otro, ocurre en varias etapas. Usualmente vamos a tener una etapa en que aparece una lesión precancerosa, o sea, es que es un cambio celular, una displasia celular que le llamamos, un grupo de células que han cambiado su metabolismo, han cambiado su estructura y empiezan a reproducirse de manera mayor. Entonces, de esta lesión precancerosa hasta la formación de un tumor maligno, ya una masa celular más grande, pues pasan distintas etapas y distintos tiempos dependiendo de el tumor, del tejido que se esté alterando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre?
que estas células normales se transformen en células tumorales, en células cancerosas. Varios factores van a intervenir en esto. No es algo que se produzca de un día para otro, les vuelvo a decir. Y entre los factores que van a intervenir están como principales los factores genéticos del paciente. Nosotros tenemos una carga genética y dentro de esa carga genética existen ciertas alteraciones que van a predisponer a que yo desarrolle una tumoración. Y si además esa predisposición genética, esa alteración genética, tengo un estímulo externo, un agente externo que lo desencadene. Entonces, por eso, ¿por qué ahora se ven más cánceres que antes? Una de las razones es que los factores externos o los carcinógenos externos es que están también en mayor número en relación a épocas pasadas. Entonces, ¿cuáles son esos carcinógenos o estos agentes externos que van a predisponer en una persona que tiene una alteración genética, una predisposición genética a desarrollar cáncer? Tenemos carcinógenos físicos, las radiaciones ultravioleta y ionizantes. Tenemos los carcinógenos químicos, entre estos está el amianto, los componentes del humo del tabaco, las aflatoxinas, que son algunos contaminantes de los alimentos, el arsénico, que está en contaminantes del agua y de las bebidas, y tenemos los carcinógenos biológicos, que ya hemos visto que son algunos virus, bacterias y parásitos que pueden predisponer a esta transformación. Otro factor que es muy importante es el envejecimiento. El envejecimiento de por sí es un factor para aparición de cáncer. ¿Y esto por qué? Porque uno, se van acumulando estos factores de riesgo externos para determinado tipo de cánceres, y esta acumulación de factores de riesgo se van a combinar con la pérdida de la eficacia que tiene el organismo para limitar, para frenar este crecimiento celular anormal, esta transformación celular, y que va a ocurrir con la edad. Entonces, de una manera muy simple, el primer paso, si quieren, la transformación de unas células normales a células tumorales va a ocurrir por una alteración genética. Y ahí viene aquí la palabra de la oncogénesis. Existen genes que son proclives a formar, a generar esa transformación en las células y se llaman protooncogenes. Pero por otro lado también existen otros grupos de genes supresores tumorales que van a regular esa transformación, esa duplicación o producción mayor celular. Entonces, normalmente esos protooncogenes están en equilibrio con los genes supresores, o sea, los mantienen en línea. Si hay una alteración celular y que empieza a producir una división celular mayor, pues estos genes supresores la limitan. ¿Ya? Ahora, distintos factores que hemos visto externos, ya, o alguna mutación propia de estos protooncogenes, ya, o de los genes supresores tumorales, van a provocar que se genere este inicio de esta transformación celular, ya. Cuanto más estímulo, más factores de riesgo, más factores externos se acumulen, esta transformación es mayor. Entonces, el inicio implica las lesiones precancerosas. Y este inicio, pues en un gran número de casos, no en la mayoría, en un gran número de casos puede ser frenado, ya puede ser regulado, pero a veces no es diagnosticado, no es pesquisado fácilmente. Si se siguen acumulando estos factores, este inicio, esta lesión precancerosa va a ir aumentando, ya, y en algunos casos puede ir diseminando a otras áreas vecinas o alejadas, y se va a dar finalmente la progresión del tumor, ya sea local
ya con participación de una área importante y ya con la manifestación sintomática asociada. Este proceso, desde el inicio hasta la progresión, sin embargo, toma mucho tiempo y hay muchos pasos que no viene al caso que los expliquemos, pero ese es el modo en que se da. Hemos hablado mucho de los factores de riesgo y sí, hay muchos factores de riesgo relacionados con los hábitos de las personas. No significa que se fumó un cigarrillo y va a tener cáncer. Ya les he explicado, hay varios factores genéticos también que juegan para eso. Pero si es una persona con una predisposición genética y encima consume tabaco y alcohol, por ejemplo, va a tener mayor riesgo de desarrollar una neoplasia que una persona que no lo hace. Entonces, los que se han comprobado 100% que pueden asociarse a una neoplasia son el consumo de tabaco y de alcohol, la mala alimentación y la inactividad. Son los principales factores de riesgo de cáncer en el mundo. Y esto está avalado por la OMS y esto es 100% demostrado. Otro grupo son las infecciones crónicas, principalmente en los países pobres. Son factores de riesgo de contraer cáncer, ya hemos hablado. Las infecciones por hepatitis, por ejemplo. Otro de este grupo de infecciones es, por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que coloniza el estómago y que produce un factor irritativo, un factor que genera una transformación celular a nivel estomacal, nivel esofágico. Y otros gérmenes, como hemos visto, el papilomavirus humanos, el de la hepatitis y el Epstein-Barr, que usualmente no van a tener manifestaciones clínicas quizás muy severas, pero la infección crónica va a generar la posibilidad de un carcinoma. Otra infección es la infección por VIH. Y esto está asociado también a otro riesgo de infecciones y entre los cuales está el cáncer cervicuterino. Bien, cuando ya hablamos de una neoplasia, en general las dividimos en 3 categorías: las benignas, las invasoras y las metastásicas. Las benignas son aquellas que sí es un crecimiento celular aumentado, una división celular aumentado, puede ser una hiperplasia o un crecimiento celular, pero que no van a tener capacidad de ser invasivas. Es decir, van a tener una ocupación de un espacio en el lugar, en el tejido donde se ha producido esa transformación y esa duplicación o ese aumento del número de células. Ya son benignas por esa falta capacidad de ser invasoras, de invadir a otro tejido, de diseminarse. Pero muchas veces, por su crecimiento y su localización, pueden, entre comillas, resultar malignas. Y eso es que pueden producir síntomas severos en el lugar donde se producen. Ese es el caso, por ejemplo, de algunas neoplasias cerebrales, de los tumores cerebrales, en los niños precisamente, que no son metastásicas, no son invasivas, pero por su localización pueden producir graves alteraciones y síntomas importantes. El segundo grupo son las que se llaman invasoras. Invasoras o tumores malignos también. Si son benignos, los otros son malignos. Y que básicamente se caracterizan por eso, por su capacidad de invadir otros tejidos, ya sea vecinos o a distancia. ¿Ya? Los tumores invasores o malignos tienen la capacidad de hacer otra categoría que son metastásicos, las neoplasias o tumores metastásicos, que es la diseminación de las células cancerosas desde su origen, desde el tejido de origen, a otros lugares, alejados del tejido primario. Ya 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer van a tener metástasis detectable clínicamente. Muchos de ellos se diagnostican por la manifestación clínica de la metástasis.
Y de los diagnosticados con cáncer, también 30% pueden tener metástasis que no han sido detectadas. Entonces, las metástasis en los tumores malignos son muy frecuentes. Muchas veces la presencia de metástasis ya marca el pronóstico en un cáncer, porque hace que sea más difícil el tratamiento si este cáncer ya se ha diseminado. ¿Cómo se disemina el cáncer? Pues a veces se diseminan utilizando las propias vías de distribución de, de nutrientes y a los tejidos. Se pueden diseminar por vecindad, ya, por extensión vecindad, por local, o se pueden diseminar a través de la circulación sanguínea o la circulación linfática a lugares alejados del tumor inicial, que lo llamamos el cáncer primario. Los 5 sitios más frecuentes de aparición de metástasis son principalmente el hueso, los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado y el cerebro. Evidentemente va a depender del tipo celular, del tipo de cáncer del tumor primario, pero estos son los lugares más frecuentemente donde se alojan las metástasis. Ahora, si nosotros que somos fisioterapeutas, hay que observar síntomas en 4 sistemas, que pueden ser los lugares donde más se producen metástasis. Uno es el esqueleto, como hemos dicho, en los huesos, y se va a manifestar con síntomas a nivel óseo. El sistema nervioso central, el aparato respiratorio y el hígado. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Usualmente las manifestaciones de los tumores malignos son muchísimas, va a depender del tejido primario y de dónde están las metástasis. Vamos a hablar solamente de los síntomas más llamativos y de los que pueden indicarnos que existe un cáncer y que no sabemos exactamente dónde. Uno de ellos es el que se llama el síndrome constitucional, el síndrome general o el síndrome triple A también le dice. Es el síndrome caracterizado por la astenia, la anorexia y el adelgazamiento, pero no voluntarios, es decir, involuntarios, porque existe anorexia que la persona no come y es de manera voluntaria y va a estar acompañada de, obviamente, de adelgazamiento y astenia. En este caso es de carácter involuntario y eso puede tener mucho tiempo de evolución y el paciente a veces no es consciente de estas manifestaciones, ¿ya? El síndrome constitucional, astenia, adelgazamiento y anorexia, la triple A, debe cumplir ciertos criterios. Primero, la pérdida de peso debe ser involuntaria, como les decía, y debe ser equivalente al 2% del peso corporal en un mes, más de 5% en 3 meses y más de 10% en 6 meses, siendo la última la medición la más fidedigna, es decir, aproximadamente un 10% de la pérdida de peso en 10 meses. ¿Cómo calculamos? El porcentaje de peso corporal perdido es el peso habitual menos el peso actual por 100 sobre el peso habitual. Entonces, eso nos va a dar un parámetro de qué porcentaje ha perdido de peso la persona y de acuerdo a eso poder definir efectivamente que es una pérdida de peso significativa y que representa un síntoma. Porque muchas personas hacen dieta, pierden, bajan peso, pero no todas van a tener un síndrome constitucional. Ahora, ¿cuáles son las causas? En realidad las causas son muy variadas. Ya no todas son neoplásicas. Podemos dividir en 3 grandes grupos, dentro de las que están las causas psiquiátricas. Dentro de estas principalmente están los trastornos depresivos. ¿Ya? Eso es, ojo, muy importante. Y dentro de esta está la anorexia y la bulimia, que pueden acompañar al trastorno depresivo. Las neoplásicas es un grupo importante de pacientes y orgánicas, sobre todo enfermedades crónicas del colágeno, que es una lista importante de enfermedades orgánicas como ser las artritis, como ser las enfermedades del colágeno, el lupus, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Son una lista larga de enfermedades que no vienen al caso. Podemos dividir en esos 3 grupos. Ahora, ¿cómo se realiza la identificación etiológica?
Usualmente es un protocolo que va básicamente orientado a descartar la causa neoplásica, porque es la más grave y es la que necesita más pronto diagnóstico, ¿ya? Y eso implica una serie principalmente de abordaje en la anamnesis, mediante preguntas destinadas a descartar que, uno, la pérdida de peso sea involuntaria y que los antecedentes sobre una neoplasia, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del síndrome constitucional neoplásico o por cáncer, podemos ver que estas representan el 40% de los casos. O sea, es bastante frecuente la causa neoplásica. Las causas psiquiátricas representan el 25% de los casos. A nivel gastrointestinal, alteraciones gastrointestinales como síndrome de mala absorción, alteraciones hepáticas, un 25%. Menos frecuentes otras causas orgánicas no oncológicas están las autoinmunitarias, las endocrinas y las hematológicas. Pero la mayor parte de los casos se reparten entre estos tres. Cuando hablamos de neoplasias, las asociadas a síndrome constitucional en el 95% de los casos son malignas. Solamente un 5% de ellas son benignas. Es decir, que el síndrome constitucional representa un síntoma de alerta y de gravedad. De estas neoplasias malignas, el 50% ya tienen metástasis, es decir, ya la enfermedad está avanzada. Y de estas, el 50% de estas metástasis van a localizarse en tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, colon, estómago. ¿Ya? ¿Qué tumores se diseminan principalmente? Al hígado está el cáncer de pulmón, de mama, de colon, de páncreas, los leucemias, los linfomas, los melanomas, y al hueso, que pueden ser el cáncer de pulmón en el 75% de los casos, mama, próstata. Cánceres menos frecuentes que pueden presentarse con síndrome constitucional son el génito urinario, el de próstata, el de ovario y el de vejiga y el riñón. Hematológico y el de mama y pulmón. ¿Ya? El pulmón es el que más manifestaciones va a tener, pero usualmente es el que menos se va a diagnosticar. ¿Ya? O sea, generalmente se diagnostica por sus metástasis. Bien, esto nos obliga a pensar que además del síndrome constitucional, que ya es una manifestación, como hemos dicho, no tan precoz de la enfermedad, pensar en signos precoces de alarma de cáncer. Entre estos, ¿cuáles son los síndromes precoces? Estos se pueden pesquisar incluso en la anamnesis. Cambios en el hábito intestinal o vesical, es decir, que empieza a tener o diarrea o estreñimiento o el volumen urinario cambia, el flujo urinario cambia. Úlcera, una úlcera en la externa que es persistente y no cura en 6 semanas, que es el tiempo mínimo máximo de curación de una lesión. Las hemorragias o flujos inhabituales, hemorragia ya sea por hemorragia digestiva, hemorragia rectal o una hemorragia vaginal. La dureza, la palpación de durezas o bultos en la mama o en cualquier otro lugar. Las adenopatías, que se llamamos los ganglios palpables, ya que normalmente no se palpaban en regiones cervicales, axilares, ingle. Dificultad para deglutir, que puede hacerse de manera inicialmente leve y ir progresando. Tos persistente como único síntoma y que no está asociado a síntomas de obstrucción bronquial o infección. Debilidad muscular proximal, debilidad axial de la musculatura axial, debilidad en la marcha, torpeza motora. Antes podía caminar bien, ahora los pies me pesan, me vuelve torpe. Y alteración en los reflejos osteotendinosos, ya asociado a una debilidad.
Y aquí aumentaríamos también la presencia de paresias o parestesias o síntomas neurológicos periféricos. Dentro de las manifestaciones importantes de tumores están las manifestaciones esqueléticas. Son las primeras que pueden llamar la atención al fisioterapeuta. Y las manifestaciones esqueléticas son más frecuentes cuando hay metástasis. Las metástasis de qué? Principalmente de mama, de próstata, de tiroides, de pulmón y riñón. La principal manifestación esquelética de una metástasis o de un tumor es el dolor óseo. ¿Ya? El dolor óseo es la manifestación más frecuente y usualmente se va a deber a una lesión estructural, ¿ya? Que hay una lesión, una pérdida de masa ósea, una resorción ósea, o una secundaria, una irritación del periósteo. ¿Ya? El hueso se destruye y el periósteo queda irritado y produce inflamación asociada. Y otra causa es que en este proceso de resorción, de lisis ósea, se quede atrapado un nervio y eso genere dolor. El dolor óseo es un dolor intenso, profundo, mal localizado que no responde al tratamiento y es descrito como continuo, urente y a veces acompañan de crisis de dolor empuñalada. Empeora por el ejercicio, empeora con la carga cuando hace movimiento y es más intenso en la noche, o sea, es dolor nocturno. Y son signos de alarma cuando tenemos un dolor profundo, ¿no es cierto? Y muchas veces es más profundo, más intenso alrededor de las articulaciones. En este caso, las células tumorales van a ir más frecuentemente a las áreas de articulación o al hueso donde esté más vascularizado. Y esto es en partes de la médula ósea del esqueleto axial de la columna, en la parte proximal de las extremidades de los huesos largos, en la pelvis y en las costillas. Y estas pueden ser las lesiones y también acompañarse de esto, que son fracturas patológicas. ¿Ya? Una debilidad de huesos se rompe por un pequeño esfuerzo y muchas veces ese es el diagnóstico. Ya una fractura patológica que puede producir mayor dolor por atrapamiento nervioso también. Otro grupo de síntomas son las manifestaciones neurológicas. Ya estas manifestaciones se van a deber principalmente a la compresión de los nervios, de las raíces nerviosas y en algunas oportunidades de la médula o espinal. Usualmente el crecimiento de tumor que no es intramedular va a producir una compresión epidular de la médula y va a irse acompañado de un déficit motor, dependerá del nivel, que puede ser paraplegia o tetraplegia. Ahora, en algunas veces también puede verse un síndrome radicular por compresión de la raíz nerviosa que va a producir una sintomatología como una lumbalgia ciática, ¿no? Como una lumbalgia con compromiso de nervio ciático. Ahora, el compromiso medular puede ser por tumores intramedulares, de adentro para afuera, o también extramedulares, ¿ya? Y además de ser intramedulares o extramedulares, metástasis o tumores primarios, también puede verse comprometido por tumores metastásicos o primarios del hueso de la columna, que van a producir alteraciones, resorción ósea o alteraciones en la estructura de las vértebras que producen fracturas, que producen compresiones de las raíces, ¿ya? ¿Quiénes son los principales cánceres que hacen metástasis a la columna? Está el cáncer pulmonar, el mamario, los linfomas, el mieloma múltiple, el carcinoma de próstata y el riñón. Otra manifestación clínica de un tumor son lo que se llaman los síndromes paraneoplásicos. Estos son un grupo de síntomas o signos que son causados por los efectos a distancia de un tumor o sus metástasis. ¿Ya? Es decir, el tumor, por ejemplo, es un tumor de riñón o es un tumor de próstata
y puede producir manifestaciones neurológicas. Un síndrome paraneoplásico neurológico que no tiene nada que ver con el riñón, pero que produce estos síntomas. Este conjunto de síntomas y signos van a producirse por la liberación de sustancias que el tumor produce, que las células tumorales producen y que pueden ser llevados a distancia por la circulación sanguínea o linfática. Los síndromes paraneoplásicos a veces constituyen el primer signo de la presencia tumoral y a veces nos sirven para el diagnóstico precoz. Los síndromes paraneoplásicos constituyen a veces una enfermedad en sí. Vamos a ver, son varios. Y su evolución es muchas veces independiente del tumor, pudiendo a veces que yo he sacado el tumor y he curado y el síndrome paraneoplásico persistir. Y se van a clasificar, porque son varios, en base a sus manifestaciones en los aparatos y sistemas. Entonces vamos a tener síndromes paraneoplásicos endocrinos, hematológicos, neurológicos, gastrointestinales y en la piel como la dermatomiositis. Entonces, los síndromes son varios, no vamos a entrar en detalles, pero hay que decir que no obedecen estos síndromes, los neurológicos, que son los más graves y de presentación más diversa, no obedecen a la invasión directa por tumor, pero sí se generan por trastornos metabólicos, infecciones oportunistas, también pueden ser síndromes paraneoplásicos y tampoco son consecuencias de la radio o la quimioterapia, es decir, del tratamiento. Son manifestaciones que están ligadas a la presencia de un cáncer, pero que no están relacionadas con su invasión directa, la metástasis, las infecciones oportunistas, etc. Se considera que 1% de las neoplasias malignas, ya, y más o menos 0,3 al 0,7% de las complicaciones neurológicas de los tumores son síndromes paraneoplásicas y pueden aparecer en tiempo variable, entre 1 a 3 años antes de la aparición del tumor. O sea, es muy difícil poder precisar el tumor. A veces aparece un síndrome paraneoplásico y no podemos encontrar el tumor pese a todos los estudios hasta mucho tiempo después. El cáncer pulmonar de células pequeñas es la principal causa de síndrome paraneoplásico neurológico. ¿Cuáles son los síndromes paraneoplásicos neurológicos? Vamos a tener síndromes paraneoplásicos a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, de la unión neuromuscular. Y aquí ven la lista, son varios. No vamos a describir ninguno porque son más complejos. Está una encefalomielitis, o sea, una serie de encefalitis y encefalomielitis, alteraciones cerebelosas, síndrome de oxoclono-mioclono, síndrome de hombre rígido, una mielopatía necrotizante. A nivel del sistema nervioso periférico, una neuropatía motora, sensitiva, sensitivo-motora, polineuritis. Y a nivel de la unión neuromuscular podemos tener el síndrome de miastemia o síndrome de miastema de Eaton-Lambert, la dermatomiositis, la polimiositis, una miopatía necrotizante. O sea, son cuadros raros y que no siempre son fáciles de tratar incluso y a veces de diagnosticar. No vamos a entrar en detalle, pero sí es importante que lo sepan. Otras manifestaciones más allá de las neurológicas de los tumores están las manifestaciones pulmonares. Las metástasis pulmonares, como hemos visto a lo largo de estas diapositivas, son las más frecuentes por el drenaje. El drenaje del pulmón, el drenaje venoso hacia el pulmón hace que sea el primer órgano que va a filtrar estas células malignas y donde pueden alojarse. Ya las metástasis pulmonares de cáncer de pulmón van a ser principalmente a nivel del cerebro, el primer lugar donde va a ser metástasis. Y usualmente pueden ser asintomáticas hasta que tienen
un tamaño relativamente mayor. A nivel pulmonar, las manifestaciones clínicas de los tumores pulmonares van a ser solamente manifiestas cuando el tumor sea lo suficientemente grande como para producir irritación de la pleura parietal y van a manifestarse como dolor torácico o pueden producir una infiltración intrabronquial, ¿ya? Y producir una obstrucción bronquial y manifestarse como una obstrucción. Y la manifestación inicial, una dificultad respiratoria. Pero la mayoría de los casos, el diagnóstico de los tumores pulmonares se hace por la manifestación de las metástasis a nivel cerebral. Otra manifestación y que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta es el dolor oncológico. Como hemos visto, las manifestaciones de un tumor son varias, depende del tejido, hay algunas manifestaciones más precoces que otras, pero el dolor es algo que va a acompañar a la mayor parte de los tumores, ya en cualquier lado. Este dolor oncológico muchas veces es muy difícil de manejar y resulta ser discapacitante. Entonces, tiene que tener un abordaje complejo, un abordaje multidisciplinario. El dolor oncológico está presente hasta en un 90% de los pacientes y principalmente en cáncer avanzado, en cáncer terminal. Entonces, ahí viene lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, que es de el manejo paliativo, ¿ya? El manejo paliativo del cáncer. El tratamiento del dolor oncológico es, como le decía, multidisciplinario y si se va a basar siempre en la escala analgésica de la OMS. De hecho, ha sido creada especialmente para el abordaje de este tipo de pacientes, para que tengan un manejo criterioso y evitar el sobretratamiento del dolor. Hay que ver también, cuando vemos un paciente con dolor oncológico, qué tipo de dolor tiene. Cuando hablábamos de dolor, ahí viene la importancia, porque un dolor somático y un dolor visceral muchas veces van a responder a los AINES, ¿ya? Y a los analgésicos, opioides. Pero un dolor neuropático es mucho más difícil que responda a los analgésicos y es preciso utilizar otro tipo de terapia para manejo del dolor neuropático por patología oncológica. Entonces, esto hace que tengamos que abordar este problema desde una perspectiva más multidisciplinaria. Los síndromes dolorosos asociados al cáncer los podemos agrupar en dos grandes grupos. Un síndrome doloroso agudo, ¿ya? Que habitualmente es derivado de algunas maniobras terapéuticas como el tratamiento quimioterápico, ¿ya? Muy rara vez es un síndrome doloroso agudo como manifestación inicial del cáncer. Aparece a lo largo de la evolución, pero muy rara vez es manifestación inicial. Y los síndromes dolorosos ya crónicos, es derivado de la propia enfermedad. A medida que la enfermedad va avanzando, ya está avanzada, obviamente va a producir dolor, como hemos dicho, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Pero también puede generar un síndrome doloroso crónico el tratamiento quimioterápico. Entonces, dentro de los síndromes dolorosos agudos relacionados con el mismo cáncer, ya están, por ejemplo, algunas situaciones que haya una hemorragia intratumoral, va a pasar en el hepatocarcinoma, por ejemplo, va a producir un dolor importante en hipocondrio derecho y a veces esta hemorragia puede ser causa de muerte. Entonces hay que estar muy atentos en un paciente con hepatocarcinoma de la aparición de dolor abdominal. Como les decía, el dolor óseo, una fractura patológica que ocurre en una lesión preexistente, una metástasis, un tumor óseo, ¿ya? Y que va a producir un dolor intenso o sordo, dolor óseo. Otra causa puede ser la obstrucción o perforación de una víscera hueca, la obstrucción de la vía biliar, la obstrucción de los uréteres, un neumoperitoneo
pueden producir una obstrucción y generar dolor. Algunos estados de inmunosupresión, ya por la misma, por el mismo cáncer, por el síndrome constitucional, a veces se acompaña este estado con una inmunosupresión y esto genera la aparición de otras neuralgias como la neuralgia herpética o posherpética. Ya. Y por último, hay algunos eventos trombóticos, es decir, la formación de un coágulo, de un trombo intravascular, y en este caso principalmente la trombosis venosa profunda, que puede deberse a un tumor que obstruye el drenaje venoso normal y genera más éstasis y trombosis. Los relacionados con el tratamiento oncológico generalmente ya aparecen en el curso del tratamiento, como les decía, y entre estos están los dos más frecuentes. Está la mucositis, que es la inflamación de las mucosas. Este es un síndrome doloroso agudo y muy frecuente en pacientes que reciben tratamiento quimioterápico. La mucositis es el proceso inflamatorio de toda la mucosa gastrointestinal. Ya donde más se va a manifestar puede ser la mucosa oral, que es la más frecuente como una estomatitis, pero también se afecta la mucosa esofágica, incluso hasta a nivel rectal, una tiflitis, ¿ya? Aparece más o menos al 7 a 10º día de haber recibido quimioterapia y se acompaña de un dolor intenso, a veces hemorragia, una inflamación de todas las mucosas y además del dolor, la imposibilidad muchas veces de poder usar la vía oral para alimentarse y tener que usar otra alternativa. La mucositis es una complicación del tratamiento quimioterápico. Hay distintos quimioterápicos que pueden desencadenar. La otra es la neuropatía inducida por quimioterapia. Ya hay distintos quimioterápicos que pueden producir alteraciones en los nervios y esto se va a manifestar como un dolor neuropático, parestesias, disestesias, ya principalmente a nivel de extremidades, pero en algunos casos puede también presentarse en pares craneales y producir espasmos faringolaríngicos, dolor orofacial y mandibular. ¿Ya? Muchas de estas neuropatías mejoran cuando se suspende el tratamiento, se reduce el tratamiento quimioterápico, pero en algunos casos puede evolucionar a dolor neuropático crónico. En estos casos se va a usar tratamiento distinto para el dolor, como hemos visto. Tenemos que ver de usar tratamientos más relacionados con la parte neuropática. ¿Por qué se producen estos dolores, estas manifestaciones? Ya habíamos hablado un poco antes, son 5 mecanismos. El primero es la destrucción ósea. Es una destrucción del hueso secundaria a infiltración, ¿ya? De células cancerosas en el hueso o lesiones metastásicas, ¿ya? Y esto genera que haya una resorción, una lisis ósea y genera irritación del perósteo y genera dolor. Esta destrucción es la causa más frecuente de dolor. Además, las metástasis van a producir liberación de prostaglandinas que estimulan las raíces nerviosas y en algunos casos también puede haber una compresión nerviosa por fracturas y una fractura patológica. Dependerá del lugar, la localización del tumor para la intensidad también. Y en muchos casos se va a presentar en forma aguda. Ya puede presentarse en forma aguda, pero no significa que sea el inicio de la enfermedad. Generalmente cuando ya aparece el dolor, la enfermedad está avanzada. El segundo mecanismo es por obstrucción visceral. Usualmente se obstruye una víscera hueca o algún conducto. Y esto se da por una masa tumoral que está creciendo. Esto va a generar un dolor, dependerá qué estructura, usualmente cólico si se obstruye el aparato gastrointestinal urinario, ¿ya? Obstrucción, cólico, un dolor intenso,
que puede acompañarse de peristaltismo, un dolor tipo espasmódico. Pero si se obstruye una vena o una arteria o un vaso linfático, igualmente por el crecimiento del tumor vecino, va a producir una éstasis venosa y, por ejemplo, un tumor que obstruye la vena cava va a producir una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores con dolor, aumento de volumen y el cuadro característico. La compresión nerviosa, ya hemos hablado, puede deberse a dos, es otro mecanismo, puede deberse a dos factores. Uno, por una infiltración microscópica de los nervios, y esto también puede deberse por una compresión externa de la masa tumoral. En ambos casos es un dolor que va a tener una distribución de la raíz o el nervio periférico y va a generar, además puede acompañarse de otros síntomas, parestesias, paresias, dolor tipo eléctrico, y además otra causa también puede ser la disminución de nutrientes del nervio. En cualquiera de los casos, muchas veces esta compresión nerviosa puede generar un dolor crónico. Otro mecanismo es la distensión de la piel o los tejidos, y esto es muy obvio, hay un crecimiento que produce que los tejidos vecinos se distiendan, y esta distensión va a generar un proceso inflamatorio, y esta inflamación va a estar acompañado de síntomas, signos clínicos, dolor, rubor, calor y obviamente el aumento de volumen. Y por último está la inflamación, la infección y la necrosis tisular. Pueden estar acompañados de aumentos de volumen o a veces es una infección oportunista en un tejido ya debilitado que genera mayor manifestación y alteraciones como necrosis tisular por una mala irrigación. Ya, estos son los 5 mecanismos por el cual se puede producir dolor oncológico. Bien, la siguiente clase vamos a hablar ya de un poco de